Hola, hola, buenos días. Vamos a comenzar la transmisión de la mañana de hoy para hablar un poco de el método del ritmo, método de planificación familiar muy interesante, eh, porque es uno de los métodos naturales. Y es importante que comencemos a hablar del método del ritmo porque tiene unas consideraciones bien interesantes, puesto que es uno de los métodos que es más aceptado por las diferentes religiones. Cuando uno comienza a estudiar un poco de planificación familiar y de uso de anticonceptivos, es importante ver la gran diversidad de preceptos que tienen en el mundo y no son utilizados correctamente, o sea, no son utilizados de la misma manera los métodos anticonceptivos por los católicos, como por los católicos fundamentalistas, como por los cristianos, como por los musulmanes, como por los judíos. Entonces, cada grupo religioso tiene diferentes formas correctas y adecuadas de ver el mundo de la anticoncepción. Y el método del ritmo es uno de los pocos, yo creo que es el único método anticonceptivo que realmente es utilizado de forma horizontal por todas las religiones, es aceptado por todas las religiones. Hablando muy en particular por la católica, que es la que profeso yo y que es por la que se profesa mayormente en nuestro país, es el único que realmente está aceptado, más allá de que el actual Papa Francisco pues ha abierto otras posibilidades. No ha hablado explícitamente, pero lo ha dejado tácito de que se puede usar anticonceptivo. Pero formalmente el único que se puede utilizar es el método del ritmo. Ahora bien, ¿de dónde surge esto? Tenemos que ver las referencias en la naturaleza, ¿sí? Porque desde finales de años 1800 se vio la necesidad de controlar la natalidad, ¿sí? Se vio la necesidad de controlar la natalidad y comenzaron a hacer los primeros estudios de la fertilidad humana. Y por supuesto, lo primero que teníamos a mano era un conocimiento más amplio de una trayectoria del conocimiento de la fertilidad en diferentes animales. Lo que conocemos de eso es que no todos los animales funcionan igual. Hay animales que sus periodos fértiles son más cortos, más largos, el periodo de supervivencia del espermatozoide es más corto, otros más largos. Por ejemplo, una gallina es fecundada por un gallo y puede estar produciendo huevitos fertilizados hasta aproximadamente mes y medio después de una única fertilización. Entonces, eso nos deja un tema bien interesante y hay otros animales que son diferentes. Hay animales que copulan, por ejemplo, algunos murciélagos copulan en la primera mitad del año, en primavera, y van a fertilizar el óvulo en otoño, imagínate. Entonces esos espermatozoides, digamos que cerraban su ciclo en, en el cuerpo de la hembra muchos meses después. Ellos prácticamente terminaron de hacer su maduración en el cuerpo de la hembra sin haber fertilizado el ovocito. Entonces fíjense como aquí tenemos una serie de elementos que enlentecieron el desarrollo de esta técnica, porque lo primero que tardamos fue en estudiar el momento de la ovulación. No fue sencillo que la ciencia diera exactamente con el momento de la ovulación y aún hoy en día nos cuesta saber el momento de la ovulación. Lo otro es el tiempo que dura el ovocito vivo, ¿verdad? El ovocito sale del óvulo, ¿verdad? Él sale del óvulo y queda allí entre las fimbrias de la trompa esperando a que llegue el espermatozoide. Entonces, lo primero es saber el momento en que ocurre la ovulación. La segunda gran inquietud es el tiempo que dura este ovocito vivo o con capacidad para ser fecundado dentro de la pelvis materna. Y el tercer gran factor es el tiempo que dura el espermatozoide, dura vivo dentro de la pelvis materna con capacidad para fecundar, porque también hay que saberlo calcular. Entonces tenemos tres grandes variables. Este método entonces fue estudiado por mucha gente desde finales de 1800 hasta principios de 1900, y de forma simultánea, no trabajaron juntos, de forma simultánea en Japón Ojino,
un médico de apellido Ogino, y en Austria, en Europa, otro de apellido Naus, llegaron a unas conclusiones muy similares, sin haberse conocido, sin haber trabajado juntos. Entonces ahora en día se conoce como el método del ritmo, o el método de Ogino Naus, o también le dicen el método del calendario, ¿sí? Eso simplemente fue una serie, una recopilación de estudios, una gran recopilación de estudios durante muchos años de análisis, que fue la única forma que nos permitió saber exactamente cómo funciona la fertilidad femenina, cuántos días dura vivo el ovocito, cuántos días dura vivo el espermatozoide con capacidad reproductiva, con capacidad de fertilización. Importante esto porque ya habían estudios previos que habían demostrado que el espermatozoide podía durar vivo hasta 10, 15 días, pero más adelante hubo nuevos estudios que demostraron que a pesar que pudiera durar vivo hasta 10 o 15 días, no tenía capacidad de reproducción, sino simplemente en el tiempo que ya vamos a especificar. Entonces, antes de hablar del método del ritmo, yo tengo que aclararle dos cosas. Primero, ¿por qué estamos hablando de este tema el día de hoy? La razón por la cual decidí es porque la semana pasada me llegó una paciente con una de estas aplicaciones en el teléfono, de estas aplicaciones que se descargan en Google Apps. Y entonces yo me pongo con ella a sacar la cuenta y la aplicación lo estaba haciendo mal. ¿Sí? Uno pensaría, ¿cómo vas a decir que la aplicación lo está haciendo mal? Pues sí, la aplicación que ella descargó de Google Apps no estaba sacándole la cuenta correctamente, y la paciente estaba teniendo relaciones, lo estaba usando como método de anticoncepción, estaba teniendo relaciones en momentos que no debía, en momentos que era fértil, ¿sí? Entonces, cuidado, es importante que nosotros conozcamos y nosotros como pacientes sepamos cómo utilizar este método y no nos dejemos guiar estrictamente por lo que nos dicen las aplicaciones. Entonces, antes de hablar del método, les voy a decir quiénes no pueden utilizar el método. Eso es yo creo que lo más importante. Quienes no pueden utilizar el método. El método está diseñado para pacientes que tienen ciclos menstruales regulares. ¿Qué significa el término ciclo menstrual regular? Estamos hablando de pacientes que tienen un ciclo menstrual que dura de promedio 28 días y que se les puede adelantar o atrasar hasta 3 días. Esos son las pacientes que pueden utilizar este método. Si usted tiene un ciclo menstrual irregular, es decir, que de repente este mes le duró 35 días, al otro mes le duró 21, de repente pasa 2 meses sin ver la menstruación, entonces usted no puede ser usuaria de este método, porque ciertamente tiene que ser una paciente regular, porque el momento de ovulación, que es lo difícil de calcular, se asocia a la próxima menstruación, no a la que ya pasó. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, doctor, pero mis reglas son irregulares, pero yo sé que si la menstruación me vino ahorita el día 5, entonces yo puedo tener relaciones tal y tal día. No, no es así, porque el momento de ovulación no se asocia a la menstruación pasada, sino que se asocia a la menstruación futura, porque la menstruación es el final del ciclo. Entonces, yo nunca sé si yo pudiera trazar una regla, una línea, y decir, comenzando desde el día en que estoy ovulando, yo realmente puedo decir que desde el día de la ovulación hasta el día de mi próxima menstruación, normalmente hay 14 días. Pero desde que me comienza la menstruación hasta el día de la ovulación, no lo sé, es irregular en cada paciente. Es muy irregular en cada paciente. Entonces, el primer gran concepto que tenemos que tener claro para el uso de esto es que si usted tiene ciclos menstruales irregulares, es decir, que considerando que lo normal, entre comillas, es de 28 días, más o menos 3, o sea que si le dura entre 25 y 31 días, lo puede usar, no hay ningún problema. Pero si sus ciclos son de otras características, entonces no es el método anticonceptivo más recomendable para usted. Por lo tanto, por ahí podemos excluir a las pacientes que sufren de oligomenorrea, a las pacientes que sufren de ovario poliquístico, a las pacientes que sufren de pólipos endometriales, a las pacientes que sufren de mioma. Todas esas pacientes que tienen ciclos irregulares fuera de esos parámetros normales no son aptas o idóneas para utilizar este método.
Ese es el primer gran concepto que tenemos que quedar claro. Y entonces recordar que la ovulación tiene que ver es con la menstruación futura, no con la menstruación que ya pasó. Sabiendo esto y asumiendo que usted realmente tiene un ciclo... mira, yo he visto de todo. Hay pacientes que son extremadamente regulares. Extremadamente regulares. Es decir, que la menstruación le toca venir hoy y siempre le viene al mediodía y es la una y está preocupada. Dios, tengo un retraso. Y le llegó a la 1:30 y quedó preocupada. Tengo un retraso de media hora. Hay pacientes que son así, ¿sí? Hay pacientes que son así, o sea, que saben exactamente el día de la menstruación y el día, la hora precisa. Hay otras pacientes en el otro extremo de la balanza, Mire, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? Ay, yo no sé cuándo fue que me vino. Y se ponen a buscar, bueno, mira, me vino el día del cumpleaños de mi abuela. Entonces se ponen a pensar en el cumpleaños de la abuela. Hay pacientes que son así. Lo normal es que generalmente lleven un registro y más o menos tengan ciclos regulares. Solamente en esas pacientes vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, seguimos hablando de cómo utilizar el método del ritmo. Saludos, colega Manuel. Me parece muy bien su acotación. Antes se tomaba de 21 a 35 días, hoy en día es de 24 a 38. Correcto. Sin embargo, es importante recordar que esta es una conferencia planeada para pacientes. ¿Sí? Para pacientes. Para profesionales existen otros métodos que no son los live de Instagram, ciertamente. Seguimos hablando del método del ritmo. Más allá de la normalidad, otra cosa es la utilización del método Diógenes Naus. Son cosas distintas. Una cosa es lo normal y otra cosa es el método de planificación. Volvemos. Entonces, usted decidió utilizar el método de Diógenes Naus como método de planificación. Excelente. ¿Cuándo tiene la capacidad de estar embarazada? Considerando que de promedio tenemos un ritmo de 28 días, un ciclo de 28 días, vamos a tomar el día 14 como la mitad del ciclo, que es el día más probable en el cual usted esté ovulando, ¿sí? La mitad del ciclo, que es el día 14. Recordando que esto es teórico, porque en realidad es aproximadamente 14 días antes de la menstruación. Pero ya dijimos que si usted tiene ciclos irregulares, esto es imposible calcularlo. Asumiendo, entonces tenemos que sacar lo normal. Si su ciclo normalmente es de 30 días, entonces esta explicación que le estoy dando no es para el día 14, sino para el día 16. ¿Sí? Si normalmente su menstruación es de 30 días, esta explicación no vale para el día 14, sino para el día 16, porque le estoy diciendo que siempre es 14 días antes que le venga la menstruación. Sin embargo, seguimos dando la explicación para ciclos de 28 días. Normalmente calculamos que ese día está ovulando, ¿verdad? El día 14. El espermatozoide, a pesar de que existen estudios preliminares que dicen que su vitalidad puede ser de hasta 10 días dentro de la pelvis femenina, él normalmente mantiene capacidad de fertilización solamente durante 48 horas. Solamente durante 48 horas. Por eso es que nosotros vamos a considerar como fértil el día 14, porque es cuando se está dando la ovulación, y 48 horas antes, porque son los días que puede durar el espermatozoide allí en la fimbria, ¿verdad? Junto a la fimbria, esperando que salga el ovocito del óvulo. Entonces vamos a considerar 48 horas previas al día 14. Adicionalmente a esto, una vez que ocurre la salida del ovocito, que ocurre la ovulación del ovocito secundario, ese ovocito secundario también se queda ahí en los alrededores del ovario, junto a las fimbrias, esperando que llegue el espermatozoide para realizar la fecundación. ¿Qué tiempo dura vivo ese ovocito esperando que esto suceda? Puede durar vivo hasta 48 horas más. Por supuesto, hay estudios diferentes que dicen que puede ser un poco más, un poco menos, pero de promedio son 48 horas. Entonces, por consenso, el método del ritmo nos da 5 días de capacidad de embarazo.
¿sí? 5 días posibles. 2 días antes de la ovulación, el día de la ovulación y 2 días después. Dependiendo de por dónde leamos, si nos vamos al estudio original de Ogino y original de Naus, ni siquiera ellos estaban de acuerdo totalmente con eso. Ni siquiera ellos estaban de acuerdo. Ogino establece un periodo de fertilidad de 7 días, no de 5 como les estoy diciendo yo, sino de 7, divididos 3 días antes y 4 días después, porque según esos estudios preliminares, él habla de que el ovocito puede durar un día adicional vivo, ¿sí? Entonces él está hablando de 7 días, de capacidad de fertilidad. Naos tiene números diferentes. Claro, bastante hemos aprendido en cambios de temperatura, en cambios de pH, que todo eso tiene que ver con la capacidad de supervivencia del espermatozoide. ¿Por qué los testículos están descendidos del cuerpo? Porque para garantizar la vitalidad de espermática, él tiene que estar aproximadamente 1 grado centígrado por debajo de la temperatura de nuestras cavidades. Entonces, si la temperatura normal del cuerpo es de 37 grados y medio, la temperatura de los testículos es generalmente de 36 grados y medio. Y por eso es que los testículos tienen su musculatura, la cremastérica, que le permite, dependiendo de la temperatura externa, subir y bajar para ajustar esa temperatura. Si hace mucho frío, él se sube un poquito para ganar temperatura del cuerpo. Si hace mucho calor, él desciende mucho más para perder temperatura del cuerpo. Entonces, como esos estudios son más recientes y fueron más recientes que los estudios originales de Ogino Naus, es que realmente se sabe de esta supervivencia de los espermatozoides y de los cambios de pH, que también es importante saberlo, los cambios de pH que se suceden en la vagina dependiendo de 1000 cosas, porque digamos que en la actualidad el manejo de los genitales femeninos ha cambiado, ¿sí? Y eso hace que el manejo de los genitales en la actualidad hace que aumente la temperatura en el tracto genital inferior y cambia las condiciones de pH. Las condiciones de pH de promedio de la mujer actual no son las mismas características de pH promedio de la mujer hace 100 años. ¿Cómo el doctor va a decir eso? ¿Va a decir que la anatomía ha cambiado? No ha cambiado, la anatomía sigue siendo la misma, pero el manejo de los genitales es diferente y eso está demostrado por las características de las infecciones vaginales y la recurrencia, porque ahorita se depilan, eliminando la capacidad de dispersar temperatura con los vellos púbicos, ahorita se usa ropa ajustada, ahorita se usa toalla diaria, todo esto me aumenta la temperatura, me altera el pH, me altera los niveles de acidez de la vagina y eso me dificulta la supervivencia de los espermatozoides. Entonces, todos estos conocimientos han sido, digamos, manejados nuevamente y por eso es que en la actualidad hay unas pequeñas modificaciones del método de Ogino Naus y se considera esos 5 días hábiles. Ahora bien, el método del ritmo lo podemos utilizar como método de anticoncepción, también como método de fertilidad, ¿sí? Es decir, si usted está buscando embarazo, entonces esa es la única forma mediante la cual usted realmente sabe cuáles son los días fértiles. Mire, doctor, yo estoy buscando embarazo, pero entonces ya tengo 1 año y no logro salir embarazada. Mi primera pregunta. Pero cuénteme algo, ¿ustedes viven juntos? Sí, vivimos juntos, pero conviven todas las noches, duermen juntos. Ay, bueno, doctor, mire, es que mi marido es camionero. Entonces él sale 1 semana y regresa. O que tuve una paciente en estos días. Doctor, es que mi marido es militar. Entonces él está en Caracas, dura 15 días y vuelve. Por lo menos con esa paciente que tenía el esposo militar en Caracas, yo me puse a sacar la cuenta de los días fértiles que ella tenía ciclos cortos de 27 días, a sacar los cuentas de los días fértiles que ella había tenido en los últimos 6 meses y nunca, por lo menos en los 6 meses que le calculé, tampoco me fui tan lejos, nunca había coincidido la visita que le hacía el esposo, él venía un fin de semana cada 15 días, con los periodos de fertilidad. Y entonces la señora ya tenía más de 1 año buscando embarazo. Y decía, pero es que cuando él viene tenemos relaciones todo el tiempo. Sí, pero es un momento muy preciso en el que puede salir embarazada. Simplemente le hice una planificación a 3 meses. Le dije, mire, usted va a irse para Caracas a visitarlo tal día y tal día. Y al tercer mes logró el embarazo. Entonces, esta forma de planificación
es idónea para el que está buscando embarazo, ¿sí? Lo seguimos, lo seguimos recomendando cuando usted está buscando embarazo. Si usted lo que quiere es planificar el día que va a salir embarazada, es el mejor método para usted, es el mejor método. Saberlo, recordar, lo repito para la gente que se está integrando en este momento a la conversación. El momento de ovulación solamente, primero recordar que tenemos que usarlo solamente en pacientes que son de ciclos regulares, que realmente tienen ciclos regulares, es decir, que todos los meses ven sus ciclos más o menos 28 días. Aplicable a pacientes que tienen ciclos hasta 25 días y hasta 31 días. Un colega por ahí nos estaba haciendo una acotación que actualmente, digamos que los protocolos internacionales consideran como ciclos normales, han ampliado esto. Es cierto, es cierto. Digamos que entran en la concepción de la normalidad, pero para la aplicación del método Diógenes Naos del ritmo no nos sirve. No nos sirve. Usted puede ser normal. Dice, bueno, pero es que yo tengo ciclos de 36. Sí, está bien, usted es normal, yo no le estoy diciendo normal. Pero para la aplicación del método del ritmo de Diógenes Naos no nos sirve. No nos va a servir la aplicación. Entonces, considerando que es un día 28, en la mitad del ciclo, que son 14 días antes que le venga la menstruación, es el día 14. Ese día estamos ovulando, ese es un día fértil. 48 horas antes, que son 2 días previos, que son los días que dura vivo el espermatozoide con capacidad de fertilización. Eso nos suma 2 días, ya tenemos 3 días. 2 días antes de la ovulación, el día de la ovulación, y 2 días después, que corresponden al tiempo que dura vivo el ovocito esperando que llegue el espermatozoide. Sería un total de 5 días, son 5 días fértiles. Alguna literatura le extiende un día por encima y un día por debajo para estar 100%, pero dependiendo, que es lo que estoy explicando, dependiendo cuál sea su intención. ¿Su intención es anticoncepción o es fertilidad? Si usted está considerando anticoncepción, yo también estoy de acuerdo en agregarle un día antes y un día después. Entonces el total no sería 5 días como le estoy proponiendo, sino un total de 7 días al mes que no debería tener relaciones sexuales sin protección. Y de hecho caeríamos en la planificación original que hizo Ojino, que es el que escribió los primeros estudios al respecto. Pero si lo que estamos buscando es embarazo, nos vamos a guiar por los 5 días que estamos comentando. ¿Qué otras pacientes no pueden utilizar o cuándo se rompe el ciclo normal? Ese es el problema. El problema del método es que el ciclo femenino tiene muchas variables de las cuales depende. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene sus ciclos normales, pero resulta que un día estuvo sometido a un estrés muy fuerte, a un problema familiar, se le murió a alguien, a un estrés psicológico sobre todo, y ya vamos a hablar del físico, pero sobre todo psicológico, se puede interrumpir el ciclo hormonal, eso está descrito, se me disparan las hormonas del estrés, al dispararse las hormonas del estrés hay un eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y entonces se me disparan los momentos, de repente ovulo fuera de tiempo, de repente hago un ciclo anovulatorio, todo eso puede suceder. Entonces tenemos pacientes que se cuidaban, tienen mucho tiempo cuidándose con el método anticonceptivo, y entonces, si ustedes supieran lo frecuente que es esto que les voy a decir, doctor, mire, yo tenía mucho tiempo cuidándome, pero el mes pasado se murió mi papá, yo estuve muy mal, y mira, Dios me premió la muerte de mi papá con este embarazo. Eso lo he escuchado muchas veces. Te puedo decir que por lo menos 6 o 7 veces en lo que tengo de especialista. Doctor, es que el mes pasado mi mamá estuvo muy enferma, estaba con cáncer, yo la llevaba, falleció, y ahora Dios me premió con este embarazo que tengo. Interesante concepción, deberíamos hacer un trabajo al respecto, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando el cuerpo, estamos hablando de una mentalidad superior, cuando nuestro organismo se da cuenta que estamos sometidos a un estrés, muchas veces la intención de supervivencia de la especie va a llevar a forzar una ovulación, y la paciente va a ovular porque se ve en riesgo, se ve en peligro, eso es lo que entiende nuestro cerebro, y está ovulando fuera de momento, y la paciente sale embarazada. Entonces, como recomendación, yo le dejaría, si usted se está cuidando con el método del ritmo y en este momento está sometido a un estrés, por ejemplo, un familiar enfermo,
tiene que una carga muy pesada porque tiene que llevar a alguien, esa es la típica, tiene un enfermo familiar grave, fallece, que está muriendo, algo así, una cuestión que le genere mucho estrés psicológico, utilice otro método de anticoncepción, porque la posibilidad de que su cuerpo altere el momento de la ovulación es factible. Y es más, muchas veces las mujeres, me imagino que las que me están viendo, coméntenos si les ha pasado, que cuando tienen un susto, un estrés, una cosa, les viene la menstruación, ¿sí? O sea, doctor, es que yo estaba peleando con mi marido y me vino la menstruación. Me llaman, doctor, me vino la menstruación, es muy raro, yo no la esperaba. Pero ¿qué estabas haciendo en ese momento, doctor? Choqué en el carro y tuve un problema y me vino la menstruación. Ahí está, el cuerpo cuando tiene una situación en la cual se ve sometido a un estrés psicológico importante, puede forzar una ovulación y el acto seguido de eso viene la menstruación. Eso es completamente viable. Eso con respecto al estrés psicológico. Pero también tenemos el estrés físico. Pacientes que son deportistas de alta competencia o que están siendo sometidas a un deporte que no es lo habitual. Por ejemplo, estoy entrenando en el gimnasio. Doctor, empecé en el gimnasio hace una semana. Doctor, estoy empezando a entrenar CrossFit. Estoy haciendo actividades nuevas que no hacía. Estoy haciendo aeróbics que yo no practicaba ese deporte, pero empecé el mes pasado. El estrés físico también me puede producir alteraciones o ciclos menstruales irregulares. De hecho, está descrito que las pacientes de alta competencia van a presentar un cuadro de amenorrea, es decir, que van a pasar muchos meses sin ver la menstruación, ¿sí? Sin ver la menstruación. Tiene muchas explicaciones que no vamos a ahondar ahorita, pero todas las pacientes que están sometidas a un estrés físico importante, a esfuerzo físico intenso, van a presentar ciclos menstruales irregulares. Entonces, si usted entra dentro de esta característica, importante también, no es el mejor método para usted, ¿sí? No es el mejor método, existen otros que son más adecuados. Entonces, bueno, leo sus preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, se les lee. Ya estamos culminando la conversación del día de hoy. La intención era aclarar algunos puntos. Como les comenté al principio de la conversación, si usted usa alguno de estos aplicaciones para el teléfono, para los teléfonos inteligentes, que realmente les lleva la fecha, verifique primero los comentarios que tiene, haga coincidir las fechas que le ofrece este aparatico con las fechas de su ciclo, ¿sí? Y eso se los comento porque hace algunos días me llegó una paciente y me mostró el teléfono y las fechas que le daba el teléfono no estaban ni cerca de lo que realmente estaba pasando con la paciente. Verificado ecográficamente, es decir, ella marcaba en la aplicación los días que tenía la menstruación y los días que tenía relaciones, y la aplicación te dice, hoy sí puedes, hoy no puedes. Y entonces yo saco la cuenta manualmente y el día que ella le decía a la aplicación que sí podía tener relaciones, según mi cuenta yo decía que no. Y entonces cuando pasamos a hacer el eco, efectivamente, ecográficamente, daba la razón a mí. La señora estaba por ovular ese día o al día siguiente probablemente. Y según la aplicación, ella podía darle que no viene carro. Entonces, muy atentos con las aplicaciones que usted descarga. Verifique primero que está recomendada. Y el primero o segundo mes que utilice esa aplicación, confróntelo con lo que le está pasando en su cuerpo. Hágalo llevar a esta cuenta. Les recuerdo, solamente aplicable para pacientes con ciclos de 28 días, más o menos 2 días por encima, 2 días por debajo, ¿verdad? No más que eso. Si usted está dentro de ese límite, puede usarlo siempre y cuando no esté sometida a estrés psicológico o a estrés físico. Altos regímenes de entrenamiento o altos niveles de estrés no son indicados para usar este método. Y esas pacientes son las que pueden utilizarlo. Solamente así son las que van a utilizarlo. Confronte cómo funciona esta app con su cuerpo y después vamos a dejar guiarnos por lo que dice la app. Pero primero lo más sencillo es sacarlo a mano. Esa es la mejor forma. Aquí tenemos una pregunta. Una femenina aún no le ha bajado ciclo menstrual, pero también ya se hizo una prueba de embarazo de sangre y salió negativo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Bueno, no todas las amenorreas son embarazos, ¿sí?
la ausencia de menstruación se puede responder a muchas cosas. A muchas cosas. Es imposible, o sea, no necesariamente el hecho de que no le haya bajado la menstruación significa que esté embarazada. Debería, lo primero es que tiene que esperar por lo menos 10 días después del momento que ella la estaba esperando, antes de comenzar a preocuparse. Si espera 10 días por lo menos después de eso, debe ir a una consulta con el ginecólogo que le va a hacer un eco. El ecosonograma ya a los 10 días de retraso, suponte que le tenía que venir el 20, entonces va el 30. Ecográficamente ya hay, con 10 días después de la ausencia de regla, ya se le puede decir cuál es la causa, ¿sí? Las causas son múltiples, una alteración ovárica, un quiste, un endometrioma, a veces los miomas producen eso. Si ecográficamente no veo nada que me lo esté sucediendo, o un embarazo, es la otra opción. Si ecográficamente no veo nada allí, es un eco pélvico completamente normal, entonces comienzo, ovarios poliquísticos también me lo pueden producir. Tengo que empezar a pensar en problemas hormonales. Entonces, existen muchas alteraciones hormonales que me pueden producir. Por supuesto, a este caso le faltan datos, qué edad tiene la paciente, cómo son sus ciclos normalmente, cuántos días de retraso tiene, pero estoy hablando en medidas generales. Hormonalmente tengo que pensar en lo más común, que son niveles de insulina altos, ¿sí? Que es resistencia a la insulina, por lo tanto tengo que pedirle insulina basal y postprandial, insulina y glicemia basal y postprandial, y también tenemos que solicitar el perfil tiroideo, porque las alteraciones de la glándula tiroides, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es lo más común, me producen esto. Entonces tengo que pedirle T3, T4, TSH, T3 libre, T4 libre, TSH. Entonces ciertamente hay que verlo. Bueno, respondidas las preguntas, si hay algún comentario final, estamos completamente a la orden por la consulta. Como comentario final, yo no les recomiendo normalmente el uso del método del ritmo, porque entre otras cosas sería eliminar lo natural, porque resulta que igual que los animales que entran en periodo de celo, igual que los animales, por ejemplo, una gata o una perrita o cualquier otro mamífero tiene periodos en los que quiere tener relaciones y tiene periodos en los que no, que son los periodos de celo. Y en los animales inferiores, ese periodo de celo, que es cuando la hembra accede a tener relaciones, es cuando puede salir embarazada. Entonces, precisamente la sexualidad femenina disfruta de unos picos de estrógeno en el momento que está ovulando, porque la naturaleza es perfecta. ¿Cuándo tienes más deseos de tener relaciones? Cuando estás ovulando. Y entonces precisamente vas a disminuir la posibilidad de tener relaciones sexuales en el momento en que lo disfrutas más, en el momento en que tienes picos de estrógeno, que son los momentos en los cuales tienes la libido alta, tienes deseos, en el momento en el cual tienes mejor lubricación vaginal, en el momento en el cual es más fácil alcanzar el orgasmo durante la relación sexual. Y entonces precisamente en ese día que todo eso se da fácil, ese es el día que no puedes tener relaciones. Interesante concepto. Por supuesto, estamos hablando de conceptos de principios del siglo pasado, no del siglo XXI, principios del siglo XX, ¿sí? Entonces, la sexualidad femenina no estaba en el tapete en ese momento. La sexualidad femenina era algo imaginativo, era algo figurativo, eso no existía. Simplemente lo que estaba trabajando O'Hinner y Naus era hablando de la fertilidad, de la capacidad de controlar las tasas de natalidad, solamente eso. En ningún momento pasó por su cabeza que la mujer tenía necesidades sexuales y que tenía que cumplirlas, ¿sí? Entonces, considerando estas nuevas realidades en las cuales ha habido un despertar de la sexualidad femenina, el movimiento feminista, todo esto que no es tema en este momento, que para nosotros en este momento son temas normales y naturales, pero no lo eran a principios del siglo pasado, que fue cuando se idearon estos métodos. Entonces es preferible complementarlos, es mi sugerencia, complementarlos. No negar la relación sexual durante el momento en que más le provoca tener la relación sexual, sino utilizar el método del ritmo con estos días ampliados de 7 días sin protección y tener relaciones con protección, que pudiera ser el uso de preservativos durante estos 7 días o 5 días, como lo hemos estado analizando. Esa es la verdadera recomendación. Aunque la sugerencia real es que use un método anticonceptivo hormonal.
Ya está completamente demostrado que los métodos hormonales son 100% seguros y usted no tiene que estar pendiente que hoy sí, que hoy no, que no tengo preservativo, que a mi marido no le gusta, que empecé con el preservativo, que empecé sin preservativo y me lo quité a mitad de camino. Todos esos tienen fallas. Todos esos tienen fallas. Los únicos métodos que realmente son 100% seguros o que le dan mayor tasa, porque tampoco son 100% seguros, mayor tasa de probabilidad son los métodos hormonales. Bueno, para mí un verdadero placer, completamente a la orden en Clínica Racet, y ya estamos de lunes a viernes en las mañanas, a través de mis redes sociales, @ginecología simple y @ginecología BQTO. Igualmente disponible todos los artículos que sacamos a través de esas redes en mi página, que es www.ginecologobarquisimeto.com. Muchísimas gracias y buenos días.